Adelante, Manuel, cuéntanos cuál es el tema que nos traes hoy. Mr. Francisco, muchísimas gracias por esa introducción. Estuve revisando unos datos que te lo voy a plantear ahora en la mesa. Es un dato impactante sobre lo que se podría llamar la salud laboral. Tú sabes que el 40% de los trabajadores americanos sufren alguna dolencia de salud orgánica, física, debido al acoso laboral. También si yo te digo que el grupo étnico que sufre más del acoso laboral es el grupo hispanoparlante, los hispanos que se encuentran en Estados Unidos. También que el 61% del acoso laboral proviene directamente desde tu supervisor directo, y que el 65% de las personas que se ven bajo este escenario toman la decisión de dejar su trabajo. Entonces, en base a esto, yo estuve investigando y hay un tema que está muy en tendencia, como se llama el programa. Eso es lo que se trata, de buscar temas y compartir temas con la audiencia que están siendo tendencia y que se están dilucidando en el mercado. En mi caso, en el mercado laboral. Se habla de mobbing. Mobbing es un anglicismo. Viene de la palabra o del verbo to mob, que es acoso o asedio. Uh-huh. Y se trata en términos esenciales del acoso laboral, pero no el acoso sexual que se vive dentro del ambiente de trabajo de una oficina, sino aquel acoso que va encaminado a hostigar y asediar a un empleado específico o a un grupo de empleados específicos con la motivación de que éste deje o desista o salga de la empresa. Entonces, el término tiene base en un fenómeno que se da en la etología, por decirlo de una manera. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Y dentro de las aves se da un fenómeno, y es que las aves pequeñas, cuando se sienten amenazadas por una ave más grande o un ave rapaz normalmente, sí, ellas lo que hacen es que se unen entre ellas y entonces ellas asedian sistemáticamente a esa amenaza para hacerla o desistir o ir o migrar hacia otro sector. Entonces el término tiene esa acepción. Y yo me lo encontré muy interesante porque en la experiencia que he visto, como el segmento se llama Saldo a Favor, igual que el dinero que tú tienes en una cuenta para tú hacer tus transacciones diarias en tu empresa, el capital humano es uno de esos activos. Y igualmente tú revisas tu estado financiero para saber cómo va tu compañía. Hay que hacer un assessment, ¿no? Tú tienes que hacer un inventario de cómo está la salud de tus empleados, salud emocional y salud física. Manuel Sánchez, a propósito, mucha gente conecta este tema muy poco tratado en la comunicación en República Dominicana, lo asocia o lo confunde con el acoso sexual. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos tipos de acoso? Sí. Es importante diferenciar a partir de la diferencia lo que significa el acoso sexual y lo que significa ya el acoso laboral. El acoso sexual, inclusive, eso es un tema muy bueno para tratar en una próxima ocasión. Está siendo muy manoseado, muy publicitado, y las empresas están haciendo campañas que ustedes no se imaginan para detectar el acoso sexual, denunciarlo y tomar medidas en contra de eso. El acoso sexual básicamente va en torno a el deseo de yo invadir tu privacidad corporal, ya sea de hombre a mujer o mujer a hombre, valiéndote hombre a hombre. Hombre a hombre o mujer a mujer, también. Cuidado. Valiéndote. Mira, y le han agregado como 4 siglas al tema de la comunidad. Claro, LGBTIQ. Yo he conocido casos de mujeres que acosan a hombres, a colegas, porque conozco esos casos, y yo cuando esos muchachos o colegas me cuentan eso, yo me digo en mi foro interno, coño, pero la jeva está buena, ¿de qué carajo se está quejando? Sí. No, pero me acá, sí, no, espérate. No, porque hay una teoría. Es que todo el
mundo no puede disfrutar este especial. Mira, tú sabes que en Estados Unidos te costaría tu carrera un comentario eso es como Claro que sí. Tú lo sabes, pero Claro él es un que sí. experto estudiando la comunicación estadounidense. Claro que Ese es el típico comentario que le costaría la carrera a Neudi Santos en Estados Unidos. Pendejamente, él lo ha dicho intuitivamente, así, ¡pac! Oye, te cogen eso y no puedes hablar más en un micrófono. En tu vida entera, nadie te vuelve a contratar en ninguna institución, ni siquiera público o que se someta. No, y el sexismo a allá la- que está perseguido y No, está pero que cuestión- eso es discriminatorio. Sí, Totalmente. que mujer Porque está es buena. una posición machista Mira, la de Aneudi Santos. Muy machista. Y no tenemos este micrófono bueno, señor productor. No. con relación a la diferencia, para pasar a las características luego, el acoso laboral va en torno a yo, vamos a decir, enfocarme en un empleado o un grupo de empleados y sistemáticamente, no fuera de lo que es el sexo o fuera de lo que es la invasión de la privacidad corporal, sistemáticamente ir haciendo cosas para que este empleado, primero, lastime su moral, lastime su autoestima y al final termine dejando el empleo. Puede ser por un asunto racial, puede ser un asunto étnico. Sí, inclusive las puede- estadísticas te dicen que idiomático. primero el factor que principalmente incide es el grupo étnico, luego viene la parte de género. Sí, claro. También lamentablemente las mujeres son las que llevan la carga más pesada en esta parte y por ahí anda el asunto. Entonces yo te voy a dar las características. Primero te lo quiero diferenciar de lo que otro concepto americano que se llama burnout, que es el desgaste. Literalmente, burnout es cuando tú te quemas mentalmente. Claro. Y el estrés. Diferenciártelo de lo que sería el mobbing. Pero me gustaría, Manuel Sánchez, detener tu brillante análisis aquí, pedirle a Eriden Estrella que nos dé su punto de vista, a Wellington de León, Adrián Lebrón, José Maracayo, Neudi Santos, si tiene argumentos que compartir, y un servidor, Francisco Tavares. Yo le quiero plantear lo siguiente, para que Manuel Sánchez, entonces, como experto, como de costumbre, recoja todos los planteamientos que ustedes hagan a propósito de la siguiente reflexión. A mí me encanta, me fascina este tipo de temas, pero he aprendido en mi propia necesidad intelectual como receptor de este tema a plantear siempre la necesidad de cómo eso se vincula a la realidad local. Porque lamentablemente en República Dominicana, como ustedes saben, hay muy poco documentado de todo lo que usted pueda analizar. Usted encuentra referencias en fuentes primarias, secundarias, terciarias, de cualquier tema. Señores, en Estados Unidos, el movimiento del aleteo de una libélula, se estudia cómo ese aleteo de una libélula impacta las auroras boreales y cómo el impacto de las pisadas de los asiáticos cambia el balance sísmico de las capas freáticas. Se estudia todo. Ahora, en República Dominicana es el opuesto, lamentablemente, no por ser dominicano, sino por el propio proceso de nuestra economía, porque recuerde que para estudiar a profundidad cualquier aspecto de la cotidianidad, usted tiene que tener dos cosas. Tiene que tener una economía lo suficientemente robusta como para poder pagarle el suficiente dinero a un experto que se va a dedicar a estudiar algo que no tiene un impacto directo en un bien o un producto terminado. Cuando usted habla de una economía subdesarrollada, ¿usted sabe lo que significa? Que lo que no le agrega valor a una acción económica que va a generar utilidad, no se hace. Oiga, si usted no había entendido por qué es que aquí no se estudia, no es porque somos brutos, es que si usted le pide a Eriden Estrella que se haga PhD en estudios econométricos, entonces Eriden se va a hacer la siguiente pregunta: ¿quién me va a contratar para esos estudios econométricos? ¿Y cuántos econometristas hay? ¿Y cuántos ganan? Entonces, si se hace muy poco estudio econométrico, usted sabe lo que usted tiene que garantizarle, económicamente hablando, a Eriden Estrella, que con un estudio que él haga al año gane más que todo el ingreso que recibe un médico, un ingeniero y un arquitecto durante todo el año. Y así usted va a tener a alguien que se dedique A eso. a eso. Entonces, como nuestra economía no lo soporta,
nosotros tenemos que siempre enfocar nuestro tiempo de estudio, de desarrollo en las economías subdesarrolladas, economías, he dicho, no país. ¿Entiende la diferencia usted? Un país puede ser, como República Dominicana, desarrollado en hábitos de consumo, pero muy subdesarrollado en términos de su aparato productivo, en su economía. Esa es la combinación que tenemos nosotros. Un país muy desarrollado en hábitos de consumo, en el modelismo, pero en el fondo, en la economía, somos un país atrasado. Un gusto de rico con posibilidades de pobre, más o menos. Pero exacto, pero porque la gente lo entiende, claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso que yo he explicado hace posible que aquí muy poco se tenga cualquier aspecto fundamental como esto del acoso laboral, algo que afecta la calidad de vida de todos los trabajadores estudiados. Usted se va a buscar los artículos referenciales, la fuente primaria, a buscar los papers, a buscar ensayos científicos, va a encontrar prácticamente nada. Entonces, cuando usted se va a España, se va a Argentina, se va a Perú, se va a Brasil, se va al Ecuador, fuera de Estados Unidos, tú vas a encontrar muchas de estas cosas escritas, pero lo interesante es que el rol de nosotros ahora es preguntarnos, Manuel Sánchez, cómo se vincula el acoso laboral a la realidad de un dominicano. Y yo me hago la siguiente pregunta y me gustaría que ustedes, Eriden, puedan reflexionar. Yo planteo lo siguiente, y sé que Adrián aquí va a reaccionar de inmediato también. Yo no estoy de acuerdo, ni nunca he estado en esta transición que vive República Dominicana con que se elimine la cesantía de los trabajadores. ¿Qué? Bien, oiga bien lo que yo he dicho. No estoy de acuerdo, ni nunca lo he estado. Ahora, no lo estoy porque las condiciones no se han dado a través de una transición. Pero una vez dicho esto, yo les planteo a ustedes que no hay nada que le haya hecho más daño a la cultura laboral sistémica de República Dominicana, tanto del lado de los empleadores, empresarios, como del lado de los trabajadores, como la cesantía. Y Sí. en gran medida, yo infiero, esto es un juicio de valor porque no tengo información científica. Yo comparto la inferencia y me gustaría que ustedes me digan si estoy de acuerdo o no, Francisco, que el acoso laboral en República Dominicana ha sido inducido precisamente por la deformación histórica que se le ha dado a la cesantía. Me explico. La cesantía vista como los derechos adquiridos que se han, óigame, reducido a que un empleado después de 3 meses está dispuesto a que prácticamente lo exploten, lo abusen, y él o ella culturalmente ha sido educado para decir lo siguiente: a mí hay que votarme, yo no voy a dejar mi dinero votado, yo no renuncio. Si creen que porque me exploten, me acosen, me pueden hacer lo que quieran. Entonces eso ha llevado a una cultura funesta. Yo, para no abusar del tiempo, estoy tratando de resumirlo. Ustedes le agregan todo lo que a mí se me está quedando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el empleado se da cuenta que en el empleo que tiene, él no encaja, no está motivado, el jefe no está a la altura, la empresa le quedó pequeña. De repente el empleado tiene más capacidad y más conocimiento que su propio jefe. Le cambian el horario, le ponen tareas que no son parte de su descripción de puesto. Mire, le hacen de todo. Pero él dice, a mí hay que votarme. Y literalmente el empresario, convencido de que él no le va a dar dinero al empleado, prefiere perder millones de pesos en un mal servicio al cliente, en fallos inducidos, deliberado de parte del empleado. Y el empleador dice, yo no le voy a dar dinero a Wellington de León. Y Wellington dice, yo no voy a dejar mi dinero botado. Entonces ahí se enfrascan óyeme, el empleador toma a todo un staff y le dice, tú sabes qué, Adrián, Eriden, Manuel Sánchez, yo le voy a dar un bono a los 3. El que haga que Wellington renuncie, yo le doy un bono. Juan, mire, a él le tocan 400,000 pesos. Le voy a repartir 100,000 a los 3. Pero tienen que hacer que se me vaya. Entonces, oigan bien cómo eso se plantea en reuniones de staff, de gerencia aquí. Y ustedes se dedican ahora a hacerle todo el acoso laboral posible a Wellington para que él renuncie. Todo eso
por una deformación de la cesantía. Entonces, ¿cuál es la opinión que tienes tú, Eriden Estrella, de cómo esto podría cambiarse y cuáles son tus argumentos de cara a qué tanto tiene que ver ese elemento que yo he introducido de la cesantía en el caso local, muy local, República Dominicana, con respecto al acoso laboral? Hacemos la ronda con todo lo demás y caemos de nuevo con Manuel Sánchez como experto para que pueda tocar fondo. En mis palabras, porque tú tienes tu talento y tú tienes tu forma de explicar las cosas que es muy buena, pero yo no hablo los mismos, no pienso en los mismos términos que tú. La cesantía. Qué bueno. La cesantía es una penalización que se paga antes de la movilidad de los elementos laborales de la economía dominicana. Que yo estoy hablando. Que se supone que en una economía competitiva, los elementos laborales, las empresas y los trabajadores deberían de poder moverse de la forma más libre posible. Eso es lo que hace y permite que el expertise de las personas, cuando no se sienten cómodos en una empresa, le dice, a mí no me importa, yo me voy de aquí, y buscan una empresa hasta donde ellos se sienten bien y contentos y desarrollan un expertise laboral mejor que el de sus compañeros de estudio o de profesión. Entonces la cesantía laboral disminuye fuertemente la velocidad con la que ese movimiento de factores laborales se da. Y sobre todo, que mientras menos se mueve, más alta es la penalidad. O sea, mientras más tiempo pasa, déjame movilidad. Discúlpame la interrupción, pero no quiero que el concepto se me quede y se le quede a la audiencia. Yo voy a caer contigo. No, espérate. Dame ese chancecito. Lo que tú quieres decir es que debido a la cesantía, se restringe la dinámica de que el empleado pueda buscar opciones y seguirse desarrollando por no perder el derecho y se queda anclado a una empresa. Y al revés, disminuye el incentivo que puede tener una empresa de decir, este equipo de trabajo no me funciona de la mejor manera. Déjame seguir buscando. Qué bien me siento. Muy brillante. Oye, no hay nada. Usted no se imagina. Discúlpeme, señor, esta hora de la mañana, 8:01, pero mire, hablar con mentes inteligentes llegan a algún punto a ser más satisfactorio hasta que un orgasmo. De verdad. Oye, pero comparto esa aseveración. Primero hay que definir qué es el mobbing del acoso sexual, que no es lo mismo. Sí. Y una forma en la que yo lo entiendo es primero clasificarlo donde tú caes. En economía hay algo que se llama economía de los recursos humanos. Y esto es lo que estudia cómo la gente se comporta económicamente en una empresa. O sea, ya sabemos cómo se trata este tema. Entonces, lo que hay que entender es que el mobbing es el bullying, pero en una empresa. Sí, exactamente. Es lo mismo que el bullying escolar, pero en una empresa. Lo que pasa es que no se le puede llamar bullying en una dinámica laboral, porque es diferente. Porque hay ya una persona adulta que tiene todas las opciones del mundo de salirse de esa empresa. Por lo tanto, es un sufrimiento que es premiado en un comportamiento económico, pues de alguna forma. Es un tema de economía del comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Personalmente, yo tengo serias diferencias con este tema de investigación, porque tiene un sesgo, señores, grandísimo. Es sumamente complejo tú definir en una investigación si tú estás investigando mobbing o si tú estás investigando acoso sexual, porque la realidad es que no se pueden separar, están entrelazadas. Es que eso cuestión es una investigación cualitativa, eso es complicado. Es social. Y la cuantitivización de una dinámica social es complicado. Entonces, yo lo que quiero caer en algo que dijo Francisco, que es sumamente importante, que es tu principal talento, que tú coges las ideas y las aplicas a la realidad dominicana de forma muy, muy, muy buena. Muchas gracias. Mira, cuando en un banco, que es de lo que yo sé, se le dice a una mujer, no venga en rizo. No vengas en rizos aquí. El pelo con ondulado, que es naturalidad. El afro, como dicen. Ajá. No necesariamente el afro. No puede ser rizo. No, que tenga curvas. Eso es mobbing. Cuando y se da mucho de mujer a mujer, increíblemente. Sí. El mobbing se da mucho de mujer a mujer. Donde más se da. Correcto. Cuando una mujer le dice a la otra, no ven en colitas. Aquí.
Va con una cola, vaya al salón. Sí. O ese Pero, pantalón. pero la colita es algo que te deja ver el rostro y cae bien en toda la parte en el ambiente internacional laboral. Eso no tiene nada que ver. Claro, Eri, sí. O Sí. no vengas en zapatos planos. Claro. Si no está en No vengas contra en flats. el código de Exacto. vestimenta de la empresa. Correcto. O no te pintes las uñas. O de hombre a hombre se da cuando tú le dices, coño, pero fulano siempre viene con la misma fucking corbata. O que no se sabe cambiar el nudo de la Verdad, corbata. verdad. Entonces, ¿cuándo esto se vuelve un tema importante? ¿Y por qué no lo es la República Dominicana? Sucede que hay dos tipos de economías en el mundo entero. Están las economías están los países que su economía está impulsada por la eficiencia. ¿Qué es eso? Que ya hay una serie de recursos, como un vaso, Sí. y en lugar de llenarse para beberte todo el agua, se llena hasta la mitad. Entonces ahí hay algo que tú podrías mejorarlo para crear mayores beneficios. Y están las economías están los países que su economía es impulsada por la innovación. Y ese es el enfoque de la competitividad. Ok, lo que pasa es que en las economías que son impulsadas por la innovación, ya el vaso está lleno. Ya todo el mundo se está Es bebiendo cierto, el vaso sí, estilo a su Alemania. máxima Alemania. capacidad. Entonces, se han descubierto factores sociales que reducen la competitividad de las empresas y que no son fácilmente identificables como el móvil. Eri en Estrella, nos vamos de inmediato con Adrián Lebrón para... es interesantísimo, pero a ti te tengo que penalizar como me penalicé yo, porque sé que ahora es que tú tienes datos para... Y acaba de integrarse Francesco Fino, que nos viene escuchando un poquito tarde. Hoy se le pegó la sábana de la barba, perdón, es que se está dejando la barba el hombre. El tipo tiene una pasarela. El hombre no Sí, sé. me parece a Robert De Niro. Cada vez que él quiere, Wow, sí, que él Robert De quiere, Niro, ¿verdad? como él sabe que el streaming y la audiencia digital, no sé si es que hay algunas féminas que le siguen. Ojalá. Ojalá. Francesco Fino, antes de introducirte y escucharte y darte los buenos días de manera más formal, escuchamos a Adrián Lebrón. A todo el que conecta en este momento, estamos en Saldo a Favor con Manuel Sánchez. Estamos analizando el moving, el acoso laboral, la diferencia entre acoso sexual y acoso laboral. Y un planteamiento, Adrián, que me gustaría que lo puedas tomar allí mismo, que Francisco Tavares, un servidor, ha introducido a partir de la siguiente pregunta, Adrián. ¿Qué tanto ha incidido oiga bien como yo lo planteo, la deformación de la cesantía, de los derechos adquiridos, de la famosa cancelación de las prestaciones laborales, que eso tiene un significado y un origen en el Código Laboral Dominicano muy diferente de en lo que se terminó convirtiendo? Como todo en nuestro país, se está planteando una solución que yo no abordé porque no se trata de hacer ahora una cátedra de derecho laboral. Se está planteando el seguro de desempleo, que puede ser una gran solución, pero quedándonos hasta el enfoque no técnico, sino en materia No te preocupes, que después de esto ya no va a haber que capital hablar más humano. nada. Por favor, no te pongas, Adrián. No va a haber que hablar más nada. No te ya. pongas, Adrián, a eso. Después de esto ya, Tú ya, oye, ya, tú, ya. tú tienes tus seguidores, el pero final. tú sabes que yo aprendí con tu comadre, Cali Bautista. ¿Qué? Un saludito para ti, mi amor, hermosa. Hoy me dolió más que nunca dejarte en la cama. Bueno. Miren, Pero tranquilo. ¿qué es esto, Francisco? Vamos a ver. ¿Cómo que esto es mi mujer, Manuel Sánchez? O sea, Tú no, yo sé. Tú no conoces Pero la escríbele jefa. por WhatsApp. Ay, ya la conozco. Yo la conozco. Es duro. Yo la conozco. ¿Verdad? Tú Tú conoces. acuérdate que yo la Sí, a conozco. la cuñada. Sí, exacto. Mira, óyeme, Adrián Lebrón, ¿qué tanto tiene que ver esto con la cultura del acoso? Y citaba a mi mujer porque recuerda que ella siempre dice una dosis de humildad. Una dosis de humildad, Adrián. Sí, sí. Dale. No, pero ya después de esto, yo, Manuel, excúsame. Tranquilo, mi hermano. Excúsame. Pero lo primero que hay que decir es que la cesantía no es un derecho adquirido. No es un derecho adquirido. Es una indemnización que el legislador le acuerda al empleador por ponerle término al contrato de trabajo. Una indemnización que no paga, solamente está a cargo de él. Es decir, cuando renuncia el empleado, él lo tiene que indemnizar al patrono. Pero si el patrono es quien le pone término al contrato, él sí tiene que indemnizar al trabajador. Unilateral el tema. Sí, porque el Código Laboral parte de que hay una simetría en el poder de uno y de otro. Es decir, hay una simetría. Entonces el legislador lo que hace es que todas las presunciones del Código están a favor del trabajador. Y en esa parte, la cesantía no es un derecho adquirido.
es una indemnización que solo se da cuando sucede una causal, que es que le ponga término al contrato el propietario, el empleador. Si de la única forma que tiene la cesantía, ahora, ¿qué es lo que pasa con la cesantía? La forma en cómo se ha aplicado la cesantía históricamente incide en que ambas partes de alguna manera obren para comportarse mal. Algo parecido a lo que plantea Francisco. ¿Por qué? Por lo siguiente. El mercado laboral, todos los análisis que se han hecho del estudio económico del mercado laboral dominicano, un mercado rígido, un mercado muy rígido. Sí, hay muy poco nivel de movilidad. Al haber poco nivel de movilidad, los empleos son regularmente estáticos. Es decir, es muy difícil, por ejemplo, en el área de manufactura es muy posible que alguien dure 10, 15 años trabajando en una empresa. 10, 15 años trabajando en una empresa. ¿Por qué se da esto? Bueno, señores, la economía dominicana, y esto tiene una explicación puramente económica. Un nivel de desempleo entre 3 y 17% que ha oscilado, ha estado oscilando, con altos niveles de desempleo, lógicamente tú tienes menos opciones. Y el riesgo de tú dejar un trabajo es alto. Por tanto, tú entiendes que para dejar un trabajo, tú tienes que irte indemnizado. Aunque tú tienes los suficientes incentivos para irte, incluso dices, bueno, puedo conseguir algo mejor. Yo, porque estoy bien capacitado, porque tengo experiencia. Comienza a considerar no irte hasta que la empresa no le ponga término de contrato para que te indemnice. Hay empresas que lo que hacen es que acaban con ese juego. Y te dicen, mira, no importa si tú renuncias, yo te voy a. Así que no se convierte en un problema eso. Ahí un poco se equilibra la regla del juego, porque el empleado sabe, si renuncio me van a dar mi dinero como quiera, como si me despidiesen. Así que él cuando tiene que irse simplemente se va. La cesantía hace que las partes entren en ese juego de tira y afloja. Sí. El trabajador que se quiere ir, pero no quiere perder su dinero, entonces la empresa que quiere salir de él, pero no quiere despedirlo para no pagarle la indemnización. Entonces, ¿qué pasa? Viene ese escenario, el escenario que ustedes plantean. La empresa viene y te cambia de puesto. Agarra y te manda para un puesto rotativo. Que te cambia el horario de entrada y de salida. Aquí una lista muy interesante de esas características. Te empieza a hacer de todo con tal de que tú te hastíes y en un momento renuncies. ¿Pero qué genera eso? Genera el escenario que ustedes plantearon previamente. Generan que la empresa entonces tiene uno o un grupo de empleados insatisfechos, creando problemas a lo interno de la institución para que la institución lo vote. Con producción bajita. Baja la productividad, baja la calidad de los servicios, baja la eficiencia. Todo aquello por el simple hecho de que esos empleados o ese empleado simplemente quiere irse y no quiere renunciar porque va a perder la indemnización, o al revés, o la empresa lo quiere sacar pero no lo quiere despedir, no quiere ponerle término de contrato para no tener que pagar. Valiosos aportes, pero tampoco no es que hizo la diferencia, no marcó la diferencia. Señores, este tema será, que ustedes dijeran que sí. Este tema será interactivo, 6839999. ¿Han practicado contigo? ¿Has sido tú víctima de acoso laboral? ¿Has vivido una experiencia que entiendes que encaja en el acoso laboral? Cuéntanos tu experiencia. Anónimo, si quieres puedes identificar la empresa y el caso con nombre y apellido. Eso es tendencia. 6839999. En este temazo que nos trae Manuel Sánchez en Saldo a Favor. Manuel, Francisco, eso ahora sé que eres muy buen escucha. ¿Quieres hacer un comentario? Sí, te pido, si te parece correcto, como director del segmento, que le demos la oportunidad también a Francesco Fino, que tiene mucho que decir y muy valioso, para luego irnos contigo en lo que se produce en las primeras llamadas. Ya está sonando el teléfono, le damos prioridad a nuestra gente para que nos cuente su experiencia. Bueno, llámenos ahora, en lo que le damos entrada a la llamadita, nos avisan en producción cuando estemos listos, por favor. Adelante, Francesco Fino. Lo que pasa es que hay que dividir, porque estoy sorprendido negativamente del comentario de Adrián, pero resalta nuestra sangre latina. Nosotros siempre pensamos con mala fe. Nosotros somos de los que si en el autobús no te cobran
tú no pagas. Que si no es algo obligatorio que te ponga un guardia atrás, tú evita. Cuando ven cosas normalmente nosotros los latinos, y me tengo que incluir porque en la sangre la tenemos, siempre vemos la forma de hacerlo mal hecho. Entonces, yo tengo que dividir el tema de la cesantía, porque sí, eso lo conozco bastante bien, conozco el fundamento de la cesantía y el hecho de que hemos tocado ese tema, lo voy a profundizar. La cesantía tiene un propósito muy, muy bueno. La cesantía es que tiene que garantizar al empleado de que si el empleador un día se levanta y dice, oye Francisco, tú me tienes harto a mí, te fuiste, hoy, bye, te fuiste. Pero tú tienes familia, tú tienes compromisos que has tomado por el tiempo que tú has trabajado. Entonces, el empleador tiene que resarcir, así como dice Adrián, una cantidad de dinero que se calcula en función al tiempo que tú tienes trabajando y al salario que tú has estado devengando. Entonces, como si fuera así mismo, una indemnización. Yo me harté de ti hoy, te cancelo de la noche a la mañana, yo te tengo que dejar algún tipo de dinero para una cantidad de dinero para que tú puedas sobrevivir un tiempo X hasta que supuestamente tú puedas conseguir trabajo. Obviamente, mientras más tiempo duras en una empresa, más dinero tienes que acumular, porque tal vez tus compromisos se han complicado mucho más. Porque si tú tienes 15 años en una empresa, es posible que tú tengas 2 hijos, 2 carros que tienes que pagar y tu casa. No es lo mismo cuando tú entras con 20 años, que tú no tienes un carajo comprado nada, el dinero te lo bebes, saliendo, no tienes grandes compromisos y tienes 1 año y medio trabajando allá. Así que de cesantía te queda la proporción real a lo que tú estás comprometido en tu vida. Ahora bien, no podemos generalizar que existan empleadores miserables y mediocres que utilicen ese artimaña de llevar a la desesperación el empleado para que él renuncie, pierda su dinero, porque ahí nosotros estamos hablando de que es como que el mundo está hecho de ladrones. No, yo no creo que el mundo está hecho de ladrones. Yo creo que el mundo está hecho de gente buena, pero hay ladrones. No es la mayoría, porque aquí ya vemos 10 gente, yo no creo que ninguno de nosotros sea ladrón. O sea que dentro de nosotros hay un buen averaje. Un buen averaje. Entonces, ¿qué pasa? Sí es cierto que se utiliza eso, pero esa es la minoría. Esa es la minoría. Y entonces eso viene por 2 razones. Mediocridad de parte de ambos, tanto del empleado como del empleador. ¿Por qué? Porque si yo soy un empleado y yo me quiero ir de una empresa, porque entiendo que ya en esa empresa mi vida se acabó, mi vida laboral se acabó, yo tengo que ser tan responsable como decir, señores, perdí esos chelitos, pero estoy ganando más yéndome y comenzar un trabajo nuevo, tal vez te están pagando más, o lo que sea. Y así el empleador debería tener sus reservas para que un empleado, bien o mal, porque todo comienza y termina, escúcheme, hasta las relaciones amorosas terminan, los matrimonios terminan, cualquier tipo de empresa comienza y termina. Tú tienes que tener la previsión como empleador de saber que Francisco fue la persona que cuando yo estaba abajo, fue un colaborador que me ayudó a mí a crecer, y que Francisco se cansó de la rutina del trabajo. Es normal, todos nos cansamos. Y entonces él merece, aún siendo malo ya hoy, ya no me rinde, pero está harto, porque el tema es también que tenemos que tocar la saturación del trabajo repetido. Entonces, yo tengo que tener la suficiente buena fe de decir, Francisco me ayudó en los últimos 15 años y él tiene que irse. Y yo puedo negociar con él y le pago su cesantía, que yo creo que se la merece, porque gracias a él yo he ganado mucho dinero. ¿Cómo que se llama? San Francisco de Asís. No San Francisco de Asís. Entonces, ¿qué pasa? El tema es, no es cierto lo que le estoy diciendo. El tema es que no podemos generalizar, porque el tema de la cesantía es muy delicado. Ojo con lo que ustedes no están estamos diciendo. hablando de la cesantía. Sí, pero del acoso. No, estamos acoso. hablando de lo que yo he planteado, que es una variable. Porque hay unos temas que están entrelazados. Es cómo, para vincular el tema del acoso laboral, porque es algo muy norteamericanista en la visión cultural. Que yo no apoyo tampoco. Está bien, pero cómo, que es lo que yo he planteado, y tú has hecho un análisis interesante, desde qué punto de vista, y yo creo que queda clara tu posición también, yo planteaba para provocar la reflexión y luego que Manuel Sánchez retomara el tema, cómo la cesantía, la deformación de la cesantía, se ha convertido en una de las palancas principales que provoca que el empleado active una persecución
dentro de lo que cabe el acoso laboral por el tema de no dejar los famosos chelitos estos del derecho adquirido que tengo perdido y de cómo gran parte de los empleadores utilizan todas las artimañas posibles para no darle el dinero, porque generalmente tiene que haber un activador en el acoso laboral, tiene que haber un motivo. Sí, claro. El motivo, el impulso en la cultura laboral, eso lo reflexionaba yo como un juicio de valor y quería saber si ustedes estaban de acuerdo o no, es precisamente la cesantía. Empecé diciendo que no estoy de acuerdo que se elimine la cesantía, que eso amerita una transición, pero es un motivo de vinculación. Me gustaría que tú puedas tocar fondo ahora en un minuto. Este tema tiene que redirigirse, Manuel, luego de escuchar todo esto, a ti como experto, que nos cuentes qué es toda la información que tienes útil para que la gente pueda hacerse un juicio completo, identificar, diagnosticar si está siendo víctima o no de acoso laboral. Francesco. El resumen mío, tú sabes que yo no soy de puntos grises o blanco o negro. Entiendo que el tema de la cesantía como acoso, tanto de parte del trabajador como de parte del empleador, es algo que tiene que ver directamente con el nivel de mediocridad que tienen ambos. Entonces, tanto el empleado como el empleador. Porque si yo me someto, yo empleado, a ser un mediocre para no perder los chelitos, yo soy un mediocre. Y si empleador, yo no saco los chelitos para sacar de mi empresa a alguien que yo entiendo que me está haciendo daño, yo soy otro mediocre más. Excelente. Manuel Sánchez, nos vamos contigo. Excelente. Esos análisis que ustedes han hecho, todos son brillantes. Y que el tema tiene demasiadas aristas por donde cortarlo. En mi opinión personal, la cesantía juega un papel en el tema del mobbing o el acoso laboral, pero sin embargo yo lo veo desde el punto de vista, la cesantía entra de un punto de vista de un análisis más macro, más hacia lo grande. Y yo te diría que el mobbing normalmente o generalmente viene dado un poquito más a lo interno, inclusive departamentalmente, donde la empresa en general o el director general o el presidente de la empresa quizás no está al tanto de lo que está pasando. A mí me gustaría describir algunas características básicas que normalmente a veces nosotros como empleados sufrimos o hemos sufrido, no las sabemos diferenciar, no las sabemos identificar, y a mí me gustaría entregárselas a los oyentes para que puedan saber si en algún momento o en este momento están siendo víctimas del acoso sexual, del acoso laboral o el mobbing. Adelante. Mira, si usted le han asignado objetivos, proyectos con plazo que se saben que son inalcanzables, que son imposibles de cumplir. Hay un principio que se llama principio de Peter, que fue planteado por un escritor americano, Lawrence Peter, que lo que te dice es el principio de la ineficiencia o de la incapacidad. O sea, él plantea que todo empleado es llevado al punto de la ineficiencia donde no puede cumplir. Todo empleado competente es ascendido hasta el límite de su incompetencia. Exacto, se lleva hasta el límite de la incompetencia. Entonces, en ese punto, tú dices, bueno, a mí me han subido la meta, perfecto, la cumplo. El mes que viene me la suben, la cumplo. El semestre que viene me la suben. Se va a llevar un punto a ese empleado donde la meta se le va a parecer inalcanzable. Quitarle responsabilidad clave, ofreciéndole tareas rutinarias o tareas irrelevantes. No hay nada más doloroso para un colaborador, para un empleado, que es inteligente, que es capaz. Que, ojo, las estadísticas apuntan que las víctimas principales del mobbing son los empleados capaces, los empleados creativos, los empleados innovadores. Y no hay nada más cruel para un empleado con esta característica que tú le quites su radio de acción y le asigne tareas rutinarias. Modificarle las tareas, modificarle las asignaciones sin previo acuerdo, mutilarle los recursos, tanto recursos humanos como recursos tecnológicos, para que la labor se le vea entorpecida. Infravalorar o no valorar el esfuerzo que hace el empleado, no hacerle coaching. Normalmente las empresas grandes establecen un programa de acompañamiento entre tú y tu supervisor. Cuando tu supervisor, tú notas que te da la espalda y no te quiere hablar ni de lo bien ni de lo mal que tú lo estás haciendo, te deja hasta cierto punto trabajando a ciegas. Ignorar los éxitos profesionales. Todo esto son características de que usted está siendo víctima
del acoso laboral. Criticar continuamente el trabajo, monitorear el trabajo de una manera de micromanagement, o sea, estar muy pendiente al detalle, sin ninguna justificación, porque si usted es un empleado que en toda su carrera ha demostrado que queda bien, que queda a tiempo, que su trabajo es de calidad, no hay razón para la cual de un día para otro a usted se le haga una auditoría con la lupa a ver dónde usted falla para poderle sacar ese error. Hay algo importante que quiero determinar aquí. Adrián está con nosotros, que es un abogado excelente. Hay, inclusive en países extranjeros, legislaciones. Por ejemplo, en el Código Penal de España está penalizado. O sea, está incluido como una falta penal. Está tipificado, como se dice en términos legales, estos delitos dentro del capítulo de tortura contra la integridad moral. ¿Qué hacer para el empleado, para el colaborador que se siente víctima de este acoso? Primero, documente todos los eventos que usted identifique que son de acoso. Haga públicas las agresiones, ya sea con el superior del superior o con el departamento directamente de recursos humanos. Desactívese emocionalmente. Óigame esta palabra que le estoy diciendo. Desactívese emocionalmente. Porque precisamente el móvil lo que procura es que usted se salga de su zona ecuánime y en algún momento usted explote para poder tener la causa del despido. Actúe con asertividad. No lo coja personal, como se dice vulgarmente. No lo coja como que es a Manuel Sánchez que le están persiguiendo, porque precisamente eso va a acabar dándole en la moral, lastimando, lacerando su integridad como profesional, y va a terminar yendo con lo que la persona que está siendo el acosador procura, que es hacerlo ir de la empresa o del puesto. Bueno, así concluimos este segmento de Saldo a Favor. Tremendo tema, como de costumbre, Manuel Sánchez, el enfoque interesantísimo de parte de los analistas. La pregunta es, ¿ha sido usted acosado laboralmente? Y algo que se cuela por debajo de la mesa, Manuel Sánchez, Adrián Lebrón, Francesco Fino, Wellington de León, José Maracayo, Aneudi Santos, ¿se da el acoso laboral en el ámbito público? ¿Qué pasa cuando las empleadas o los empleados del sector público son acosados? ¿De qué manera puede el propio representante, imagínese usted, esos casos de acoso laboral en la Cámara de Diputados, nuestros honorables legisladores, diputados y senadores, hacedores de leyes, acosando laboralmente a sus empleados? ¿Cómo puede el juez impartir justicia si es el primero en violar la ley?